Durante 70 años, el guión fue predecible. El presidente de Estados Unidos exigía concesiones. El primer ministro canadiense protestaba, ganaba tiempo, pedía ajustes menores y finalmente cedía. Siempre cedía, no por debilidad retórica, sino por necesidad estratégica. Porque cuando se vive junto a un elefante, no se le provoca. Se espera simplemente que no se dé la vuelta mientras uno duerme. Pero ayer el elefante se dio la vuelta. Donald Trump intentó arrinconar a Canadá, planteó una amenaza directa al corazón de su economía, exigió una sumisión total en materia comercial, energética y fronteriza. Desde la Casa Blanca se asumía que el resultado estaba decidido antes incluso de comenzar la negociación. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Mark Carney no reaccionó con gestos grandilocuentes, no elevó el tono, no recurrió a las redes sociales ni a la confrontación pública. Simplemente se negó. Y esa negativa, expresada sin dramatismo, ha resonado con fuerza en Washington. Lo que estamos presenciando no es una disputa comercial más, sino un cambio estructural en el equilibrio de poder. Es el momento en que Estados Unidos comprueba que la intimidación solo funciona cuando el otro actor tiene miedo. Y en este caso, Canadá no lo tiene. Canadá está calculando. En los próximos minutos conviene repasar con precisión lo ocurrido en las últimas 24 horas. Los documentos filtrados, los datos comerciales, las reacciones de los mercados y la inquietud creciente en las cadenas de suministro estadounidenses. Porque mientras Trump eleva el volumen del discurso, Carney está redefiniendo las reglas del juego. Y si alguien cree que esta crisis se limita a disputas sobre productos agrícolas o acero, no está comprendiendo la dimensión real del conflicto. Aquí se dirime quién ejerce el poder efectivo en Norteamérica. Y por primera vez en más de un siglo, la respuesta puede no estar en el despacho oval. Conviene apartar el ruido mediático y analizar la cronología. En los informativos se habla de tensiones y conversaciones. No es exacto. Esto no es una conversación, es una colisión. Hace 3 días, la Casa Blanca envió a Ottawa un memorando de entendimiento. En términos diplomáticos, eso equivale a una lista de exigencias. Pero no se trataba de ajustes técnicos ni de negociaciones habituales. Según fuentes en Washington, el documento planteaba una reescritura completa de la cláusula energética del acuerdo comercial, otorgando a Estados Unidos acceso irrestricto a la energía hidroeléctrica y al petróleo canadiense a precios inferiores al mercado. Exigía además la retirada inmediata del impuesto digital canadiense y una alineación total de la política exterior de Canadá respecto a China con las prioridades estadounidenses. La amenaza asociada era clara. Si Canadá no firmaba en un plazo de 48 horas, se impondría un arancel general del 25% a todos los productos que cruzaran la frontera norte: automóviles, energía, alimentos, todo. Tradicionalmente, este habría sido el momento en que el primer ministro canadiense viaja a Washington, estrecha manos ante las cámaras y sacrifica parte de su margen de soberanía para preservar la estabilidad. Ese ha sido el patrón durante décadas. Mark Carney decidió romperlo. Ayer por la tarde, en lugar de volar a la capital estadounidense, Carney compareció ante la prensa en Ottawa. No mostró nerviosismo ni indignación. Su actitud fue la de un economista examinando cifras desfavorables. Desde el atril evitó incluso mencionar a Trump por su nombre. Se limitó a afirmar que Canadá no firmaría el memorando y que los recursos del país pertenecen a los canadienses. A continuación, anunció una medida de enorme alcance. Si Estados Unidos aplicaba los aranceles, Canadá no solo respondería, sino que activaría de inmediato la cláusula 14 del acuerdo comercial. Una disposición poco conocida, pero con implicaciones profundas para los mercados, como pronto quedó claro. No se trató de teatro político, fue una señal directa, una advertencia tranquila, pero inequívoca. La reacción de Trump fue inmediata y previsible. Desde su plataforma digital lanzó ataques personales. Calificó a Carney de débil y de globalista. Habló de levantar un muro en la frontera norte y acusó a Canadá de ingratitud. Pero el problema de los gritos es que solo funcionan cuando hay audiencia.
y mientras Trump elevaba el tono, Carney estaba hablando con la Unión Europea, con México y con gobernadores estadounidenses, especialmente en Michigan y Nueva York, profundamente preocupados por el impacto económico de una ruptura comercial. Lo ocurrido no fue simplemente el rechazo a un acuerdo, fue el rechazo a la premisa de que Estados Unidos tiene derecho a dictar las condiciones a Canadá. En términos modernos, fue una declaración de autonomía económica. Y lo más inquietante para Washington es que, por primera vez, no está claro cuál es el siguiente movimiento. La estrategia basada en la presión máxima ha encontrado un límite. Muchos se preguntarán si todo esto es retórica. La respuesta está en los datos. El primer indicio es el sector energético. Estados Unidos habla con frecuencia de dominancia energética, pero la realidad es más compleja. Gran parte del suministro eléctrico del noreste, incluidas ciudades como Nueva York y Boston, depende de la energía hidroeléctrica canadiense. El memorando buscaba asegurar ese suministro a bajo coste. Carney se negó y los mercados reaccionaron. Los futuros de electricidad en la región subieron un 14% en apenas 2 horas. No fue especulación, fue una corrección a la realidad del riesgo. El segundo indicio está en la industria automotriz. La producción de vehículos en Norteamérica es un sistema integrado. Una sola pieza puede cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta 7 veces antes de ensamblarse por completo. Imponer un arancel del 25% no daña solo a Canadá, desgarra toda la cadena. Un documento filtrado del gobernador de Michigan advertía que 3 grandes plantas cerrarían en cuestión de 4 días si se aplicaban las medidas. Carney lo entiende. No está apuntando a la economía canadiense. Está señalando las consecuencias internas de las decisiones estadounidenses. Hasta aquí los hechos. Y son estos hechos, no los discursos, los que explican por qué esta confrontación es real, estructural y potencialmente transformadora. Quienes sufrirían primero una ruptura de esta cadena de suministro no serían los responsables políticos en Washington, sino los trabajadores industriales del medio oeste estadounidense. Mark Carney lo sabe perfectamente. No está apuntando contra la economía canadiense, está señalando que es la propia estrategia de Trump la que coloca a Estados Unidos en una posición de autolesión económica. El tercer elemento clave, y quizá el más inquietante para Washington, es lo que se ha dado en llamar la cláusula 14. Hasta hace unas horas era una disposición prácticamente desconocida del acuerdo comercial. Hoy es objeto de análisis en despachos financieros y ministerios de defensa. Se trata de una cláusula relacionada con economías no de mercado y con la asignación estratégica de recursos críticos. En términos simples, permite a un país redirigir exportaciones clave si considera que su seguridad nacional está amenazada. Al mencionarla públicamente, Carney no solo estaba diciendo no, estaba enviando un mensaje mucho más profundo. Canadá posee algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobalto y uranio, materiales esenciales para la industria militar, la transición energética y la tecnología del futuro. Activar esa cláusula abre la puerta a vender esos recursos a Europa o Japón en lugar de a Estados Unidos. No es una amenaza retórica, es una opción legal y económica real. Los mercados lo entendieron de inmediato. Las acciones de empresas mineras canadienses con contratos europeos subieron de forma notable. Los inversores no reaccionan a gestos simbólicos, reaccionan a decisiones creíbles. Y en este caso, el mercado está apostando por Carney, no por Trump. El cuarto indicio es, paradójicamente, el silencio. Tradicionalmente, cuando Estados Unidos entra en una disputa con un aliado, otros socios occidentales intervienen para rebajar tensiones. Esta vez no ha ocurrido. Reino Unido, Francia, Alemania. Ninguno ha salido a respaldar públicamente a Washington. No porque apoyen explícitamente a Canadá, sino porque están observando. Si Carney demuestra que es posible resistir la presión estadounidense sin colapsar, se rompe un precedente que ha definido el orden internacional durante décadas.
Para comprender por qué Trump está perdiendo control de la situación, hay que analizar su lógica de actuación, no como juicio moral, sino como evaluación estratégica. Trump cree firmemente en la teoría de la presión máxima, elevar la amenaza hasta que el otro actor cede. Esta estrategia le funcionó en el sector inmobiliario, con adversarios sin margen de maniobra y con algunos aliados menores sin alternativas claras. Pero aquí se enfrenta a un problema fundamental. Es predecible. Carney sabe de antemano cuál será el siguiente movimiento. Es como jugar al ajedrez contra alguien que solo sabe mover la reina. Puede parecer agresivo, pero una vez neutralizada esa pieza, la partida se inclina rápidamente. La palanca de presión de Trump es, en gran medida, ilusoria. Parte de la premisa de que la economía estadounidense es el único mercado relevante. Quizá lo fue hace una década. Hoy ya no. Canadá tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Asia-Pacífico y acceso preferente a todas las economías del G7. No es casualidad. Carney ha dedicado su carrera a construir estas redes precisamente para momentos como este. Mientras Trump eleva el tono, creyendo que intimida, Canadá se gira hacia Bruselas y Tokio, y en la Casa Blanca comienza a notarse el nerviosismo. Las amenazas cambian de forma constante. Primero aranceles, luego cierre de fronteras, después sanciones. Cuando un líder modifica su amenaza varias veces en pocas horas, no está proyectando fuerza, está evidenciando descontrol. Además, Trump empieza a perder apoyo interno. Senadores de estados fronterizos reciben llamadas constantes de agricultores, fabricantes y distribuidores que dependen del comercio con Canadá. El mensaje es claro: detener esta escalada o asumir consecuencias económicas graves. Trump, sin embargo, reacciona como suele hacerlo ante la crítica, redoblando el ataque. Pero cuanto más grita, más aislado queda. El miedo ha sido siempre su principal herramienta política. El problema es que el miedo también se devalúa. En un contexto de inflación, incertidumbre y fatiga social, la población ya no reacciona con pánico a cada mensaje. Reacciona con cansancio. Y Carney está apostando precisamente por ese agotamiento. Su estrategia no es confrontar al toro, sino dejar que se desgaste, permanecer inmóvil mientras el adversario se precipita. Es una táctica clásica, pero eficaz. Trump corre hacia una bandera roja sin advertir que detrás hay un precipicio. Aquí conviene detenerse en la figura de Mark Carney. No se trata de idealizar a los líderes políticos. Son funcionarios públicos, no héroes. Pero el perfil importa. A diferencia de sus predecesores, Carney no intenta agradar ni negociar desde la simpatía personal. No está jugando a la política, está jugando a la economía. Fue gobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. Conoce a fondo los mercados financieros, los flujos de capital y los puntos de vulnerabilidad del sistema global. Cuando observa a Trump, no ve a un antagonista carismático, ve un activo volátil, un factor de riesgo. Por eso su respuesta no es emocional, sino estructural. Su lenguaje lo revela todo. No habla de insultos ni de agravios. Habla de estabilidad, previsibilidad y Estado de Derecho. Son conceptos que tranquilizan a inversores y directivos. Al adoptar ese marco, convierte a Trump en el elemento imprevisible del sistema. El mensaje implícito es claro. Invertir en Estados Unidos implica aceptar el riesgo de decisiones impulsivas. Invertir en Canadá ofrece continuidad y reglas claras. Es una estrategia silenciosa, casi aburrida, y precisamente por eso poderosa. En Washington comienza a abrirse paso una pregunta incómoda. ¿Y si esta vez la presión no funciona? No es una duda ideológica, sino operativa. La maquinaria política estadounidense está diseñada para la coerción, no para la resistencia silenciosa. Cuando el adversario no responde con concesiones ni con provocaciones, el sistema pierde referencia. La Casa Blanca esperaba una reacción emocional. Esperaba indignación,
protestas públicas, quizá una escalada verbal que justificara nuevas represalias. En lugar de eso, se encontró con un vacío cuidadosamente calculado. Mark Carney no está ofreciendo un conflicto visible que pueda explotarse políticamente. Está sencillamente retirándose del tablero tradicional y obligando a Estados Unidos a mirarse a sí mismo. El problema para Donald Trump es que su estilo político depende de la reacción del otro. Sin un adversario que devuelva el golpe, su narrativa se disuelve. El ruido pierde sentido cuando no hay eco. Y mientras tanto, las consecuencias materiales, precios, suministros, inversiones, empiezan a imponerse sobre el espectáculo. Hay un quinto elemento que empieza a preocupar seriamente a los estrategas estadounidenses: el precedente. Si Canadá demuestra que puede resistir una amenaza económica directa y salir reforzada, otros países tomarán nota. No hablamos de rivales geopolíticos, sino de aliados históricos: Japón, Corea del Sur, incluso miembros de la Unión Europea que hasta ahora han aceptado la presión estadounidense como un coste inevitable de la alianza. El orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha sostenido sobre una premisa implícita: Estados Unidos garantiza seguridad y acceso al mercado. A cambio, sus aliados aceptan un margen limitado de autonomía. Ese equilibrio nunca fue completamente equitativo, pero funcionó mientras Washington ofrecía previsibilidad. El problema no es la dureza de Trump, sino su volatilidad. La imprevisibilidad no disuade, desordena. Canadá está poniendo ese desorden en evidencia. Al actuar con calma y coherencia, está contrastando dos modelos de poder: uno basado en la amenaza constante, otro en la estabilidad. Y en un contexto de incertidumbre global, los mercados y los gobiernos tienden a preferir el segundo. En las últimas horas, altos funcionarios estadounidenses han intentado restar importancia al enfrentamiento, describiéndolo como una desavenencia temporal. Es un cambio notable de tono. Hace apenas días se hablaba de castigos ejemplares. Ahora se busca una salida que permita a Washington retroceder sin admitirlo abiertamente. Ese es quizá el indicador más claro de que la estrategia inicial ha fallado. No se trata de que Canadá vaya a ganar a Estados Unidos en un sentido clásico. Las asimetrías de poder siguen siendo enormes, pero el objetivo de Carney nunca fue la victoria simbólica. Fue demostrar que la intimidación tiene costes, incluso para quien la ejerce. Y ese mensaje ha sido recibido con nitidez en despachos corporativos, cancillerías y mercados financieros. Estamos, por tanto, ante algo más que una disputa bilateral. Estamos observando un ensayo general de un mundo en el que el poder estadounidense sigue siendo central, pero ya no es incuestionable, un mundo en el que los aliados calculan, diversifican y, cuando es necesario, dicen que no. La pregunta ya no es qué hará Canadá a continuación, eso está relativamente claro: mantendrá el rumbo. La verdadera incógnita es qué hará Estados Unidos cuando descubra que gritar más alto no cambia el resultado. Porque si esta crisis enseña algo, es que el poder no reside únicamente en la capacidad de castigar, sino en la credibilidad de las reglas que uno dice defender. Y en este episodio, esas reglas están siendo redefinidas, no desde el despacho Oval, sino desde Ottawa.